Bienvenidos todos a este tema de autoconocimiento. En esta ocasión queremos compartir con todos ustedes algo que es fundamental, muy importante para la vida de todos los seres humanos, porque sencillamente es buscar de manera objetiva la razón de nuestra propia vida. Gnosis. Ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. En este momento queremos compartir con ustedes un tema titulado Las leyes cósmicas y universales. Cuando se habla de cosmos, nos estamos refiriendo a un orden, y ese orden se da porque existen unas leyes universales. Todo el infinito, toda la creación está gobernada, regida por leyes que han estado desde el amanecer de la vida y que sencillamente mantienen en equilibrio todo lo que existe. Qué interesante sería que nosotros los seres humanos también pudiéramos tener un orden en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. Desafortunadamente, eso no se da porque hay elementos nocivos, hay elementos terribles dentro de nuestra psiquis que boicotean la posibilidad de tener un estatus superior como seres humanos y sencillamente nos llevan a violar las diferentes leyes, tanto humanas como divinas. Este tema nos permite entonces analizar muy profundamente lo que es todos y cada uno de los diferentes escenarios sobre los cuales nos desenvolvemos, pero ignoramos muchas veces a qué nos estamos acercando en un momento dado cuando violamos una ley. Queremos brevemente expresar sobre lo que es la regencia, el desarrollo de algunas leyes universales en la vida de todos y cada uno de nosotros. Tendríamos que hablar en primera medida dentro de lo que es la ley de los opuestos. Esta ley abarca una serie de eventos, situaciones, sucesos que están latentes en la vida diaria del ser humano. Esa ley de los opuestos la encontramos con un ejemplo claro, lo que es el día y la noche. Pero hay otro que es contundente y real, la vida y la muerte. Esos dos opuestos están de la mano, son la vida y la muerte, dos hermanos gemelos. Cada día que vivimos nos acercamos a la muerte. Cada que una persona muere, alguien se está acercando a la vida. Por eso son leyes inmutables que están allí, latentes y presentes. Pero no podemos determinarlas como negativas o como positivas. Son dos extremos de una misma cosa. Por lo tanto, dentro del ser humano también se puede expresar eso que se conoce como la dualidad. Tenemos dualidad de pensamientos. A veces el ser humano se ubica en la tesis, como también se puede limitar a ubicarse en la antítesis de algo. Pero qué dificultad para poderse establecer en un punto de equilibrio, en un punto síntesis que le permita avisorar con precisión la realidad que tienen las cosas. Esto hace entonces de que día a día nosotros seamos sometidos a diferentes situaciones, desde luego adversas, que contrarrestan la posibilidad de tener una armonía en la cual todos quisiéramos estar, todos quisiéramos vivir, pero aquella cuestión de estar
con la conciencia dormida, no nos deja ver el problema en el cual nos encontramos en un momento dado. De la misma forma, tendríamos que hablar sobre lo que es la ley de entropía o ley de nivelación. Esta ley plantea el venerable maestro Samael Aun Weor que es una ley involutiva. Ella tiende a nivelar las cosas en escalas cada vez más inferiores. Esa ley se puede aplicar y entender más fácilmente cuando colocamos nosotros un vaso de agua caliente y a la par colocamos un vaso de agua fría. La fría tiende a calentarse y la caliente tiende a enfriarse. Con el tiempo, las dos quedan niveladas. Asimismo sucede con la humanidad. Cuando una persona de principios, cuando una persona sana, anda con individuos de un comportamiento negativo, sencillamente hay mucha tendencia a que esa persona buena se corrompa. Esa persona buena pierde su ideal y termina nivelado con aquel personaje que solamente viola las leyes. Serían muy escasos los ejemplos en los cuales una persona malvada se nivelara en escalas ascendentes con una persona de un nivel espiritual, con una persona de un nivel superior, y de esa manera entonces se lograría un objetivo básico y primordial, que es lo que persigue la enseñanza gnóstica, que busca que todos los seres humanos tengamos la capacidad de ser autónomos, no pensar, no actuar y no sentir como actúa el grueso de la humanidad, sino que seamos seres diferentes, con propósitos diferentes y desde luego con resultados diferentes. Así también tendríamos que seguir hablando de otra ley que es muy conveniente estudiar. Nos referimos a la ley de evolución e involución. Estas son leyes mecánicas de la naturaleza. Estas leyes mecánicas solamente consiste en que todo lo que va, viene. Y se explica mejor a través de lo que es el proceso de la vida y de la muerte. Esa vida que hoy es pujante, es alegre, es triunfante, un día llega a su epílogo y decrece, y luego se torna cada vez lenta, retardataria y hasta que muere. Entonces encontramos que en el ser humano se caracteriza porque empieza con una belleza propia en un niño, luego coge fuerza y se transforma en un joven. Más adelante, ese joven se convierte en una persona madura, pero al poco tiempo viene apareciendo la vejez y por último la muerte, indicando que todo aquello que con tanto vigor creció, un día empieza a decrecer, un día empieza a diezmarse, y el resultado es que queda nuevamente a las puertas de un nuevo proceso. Esa ley de evolución e involución, pues sencillamente no sirve para los planes espirituales de ninguna persona, porque como les decía, es una ley mecánica. Entonces necesitamos de algo más. Dentro de la cultura gnóstica se conoce como la revolución de la conciencia. Y esa conciencia se revoluciona a medida que la persona entiende, comprende que está en el error, que está equivocado, que tiene defectos, pero además debe aceptar que debe eliminarlos para poder corregir y enrumbar su vida por el sendero que conduce a su propio ser.
De esta manera vamos encontrando razones más que suficientes para ver cómo las leyes cósmicas y universales son pesadas leyes que posan sobre nuestros hombros y que si no las cumplimos, pero además no nos concientizamos de ellas, pues seremos esclavos por siempre. También existe una ley que es muy importante conocerla y se conoce como la ley de recurrencia. ¿Qué es lo que recurre? En todo ser humano lo que recurre es el ego. Veamos de que el comportamiento de una persona el día de ayer es parecido al de hoy y quizá mañana será igual. Y esa repetición de eventos, sucesos y errores lleva el tiempo de lo que ha sido su vida. ¿Por qué? Porque aquel regreso del agregado psicológico en el vehículo humano no es solamente de una existencia, sino de muchas existencias, y se quiere perpetuar, quiere continuar viviendo y ejerciendo su dominio sobre cada ser humano. Esa acción de esa recurrencia del ego sencillamente va sumando en el haber de cada persona, en su hoja de vida, en el libro de su vida, todas las deudas que va adquiriendo mediante todos los errores y violaciones a la ley. Entonces, esas violaciones a la ley, esa recurrencia del ego, se desenvuelve en una mecánica terrible y entonces origina para todos y cada uno de nosotros, si hemos violado la ley, que tengamos que estar expuestos a una sanción, a una condena. Y esa condena dentro de lo que es el estudio de la gnosis está atada a lo que se conoce a la ley del karma y a la ley del dharma. Karma es un término sánscrito que quiere decir castigo y dharma quiere decir premio. Todo premio, todo castigo está sujeto a la acción del individuo. Por eso, si alguien causa dolor, el premio será dolor. Si una persona hace el bien, da amor, el resultado, lo que está cosechando, será siempre amor, bondad y esperanza. Entonces, qué interesante es poder nosotros, a través de todos y cada uno de estos temas del autoconocimiento, irnos empoderando de aquella capacidad que nos permita, por un lado, reconocer que nos equivocamos, que cometemos errores, pero que también necesitamos encontrar la manera, la fórmula, el medio, el método para corregirnos. Por eso no hay cosa más preciosa para nosotros aprender que es la misma vida. Si un individuo, una persona, está viviendo una vida de abundancia, una vida de alegría, de paz, sencillamente es el resultado de lo que otrora hiciera en beneficio. Pero si también una criatura se desenvuelve en la miseria, en el dolor y la enfermedad, es porque eso es lo que ha generado en una pasada existencia o en el comienzo de la misma. Hoy por hoy, un joven que tenga cierta edad dirá que su vida se desenvuelve dentro de una tónica de felicidad, de alegría, de abundancia, sencillamente porque está disfrutando de lo que le dan sus padres, de lo que le da la vida. Pero debe reconocer que eso que está disfrutando fue porque lo compartió. Y si lo compartió, ahorita está recibiendo esos frutos. Pero puede acontecer que a cierta edad, en cierta época, en el mismo tiempo, llega una mala racha, llega unos momentos de dificultad, llegan unos momentos de desazón, de complique, y entonces
ya pensaría lo mismo, que esta vida no vale nada. Por lo tanto, puede pensar que Dios lo castiga. Pero debemos entender que Dios no es un ser castigador. Dios es amor y Él, siendo amor, nos permite tener el libre albedrío para que nosotros cumplamos sus leyes o sencillamente las violemos. Pero debemos entender que Dios no nos castiga. Cada uno de nosotros, cuando tengamos que entregar cuentas, tendremos que ir ante un tribunal de la ley divina y allí rendir cuentas por nuestros errores, por nuestras faltas. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros, por un lado, nos demos cuenta que existen leyes superiores y que obviarlas no nos exime del castigo. Que hay leyes que nosotros conocemos, pero que no las cumplimos. Hay leyes que desconocemos, pero existen. Entonces esto nos va llevando a que cada uno de nosotros entendamos que la acción del karma y del dharma está sujeta a nuestro comportamiento. Si mejoramos nuestro comportamiento, iremos a tener una respuesta igual. Mas, si decrecemos, degeneramos en ese comportamiento, desde luego no podemos esperar que la vida nos sonríe, sino que por el contrario, habrá dolor, habrá sufrimiento. Dentro de este contexto, sería importante analizar también algunos tipos de karma. Existe el karma individual. Es aquella deuda que ha asumido un individuo que ha violado las diferentes leyes de los hombres, las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, y entonces se ve abocado a una enfermedad terminal, se ve abocado a la soledad, se ve abocado a una enfermedad y sufre él solo. Sin embargo, quizá protesta contra Dios porque no se acuerda que ha violado las leyes y piensa que es una mansa paloma, que es un angelito, pero lo que no se da cuenta es que a través de su agregado psicológico, de su defecto psicológico, ha violado todos los principios de ética y moral esotérica, por lo tanto está sometido al sufrimiento. También existe el karma familiar. En esto del karma familiar hay varias formas de analizarlo. Coloquemos un ejemplo. En una familia puede nacer una persona con muchas limitaciones físicas, mentales, etc. Y esa familia sufre porque quizá no tiene los recursos económicos, no tiene los medios ni la forma para poder solventar la enfermedad y desde luego los gastos que ella ocasiona. Por lo tanto es un sufrimiento continuo, permanente, porque esas criaturas le quieren dar lo mejor a ese paciente, mas no lo pueden hacer. En otros hogares quizá la situación es diferente, haya mucha abundancia, haya muchas cosas favorables, mucha belleza, pero quizá uno de sus miembros es víctima de un vicio, es víctima de una manía, de una costumbre totalmente aberrante o negativa, y entonces pone en sufrimiento a toda la familia. Y qué triste, porque todo el mundo lo señala, todo el mundo tiene que ver con esa criatura, y entonces su familia continúa sufriendo. Existe también otro tipo de karma que se menciona como el karma regional, y es cuando muchas veces un sector de una población, un pueblito pequeño, es arrollado, destruido por un vendaval, por una avalancha o por cualquier situación climática, y es destruido, y su gente sufre lo indecible, en este caso los sobrevivientes. ¿Cómo la ley ubica, reúne un grupo de personas para cobrarle una deuda? Entonces encontramos de que de la misma manera como hay un karma regional,
también existe un karma nacional. Y es todo aquello que tiene que vivir un país, por rico que sea, por abundancia que tenga. Cuando llega una epidemia, una peste, una guerra en un país, sencillamente toda su población sufre porque entra el cobro para esa nación. También encontramos lo que muchos conocemos dentro del contexto del karma mundial: bombas atómicas, experimentos nucleares, contaminación por uso de material radioactivo. Todo eso va dañando el planeta, va dañando la capa de ozono, y el resultado es aquella muerte lenta, aquella muerte de los principios, aquella muerte del cuerpo físico, pero lo más terrible, la muerte del alma en una persona. Entonces encontramos que ese karma mundial se ejecuta, desde luego, también a través de lo que son las guerras mundiales, a través de lo que son las drogas, a través de lo que es la descomposición social en todos los aspectos, en todos los niveles. Esto debe llenarnos, por un lado, de mucha preocupación, porque todos estamos inmersos en un problema, pero las masas no cambian, cambia el individuo si se propone. Por eso usted, querido amigo, necesita analizar, necesita reflexionar. ¿Qué vamos a hacer? Ya se ha planteado un problema, y muy grande. Necesitamos también entonces conocer soluciones. Todos los mensajeros que la divinidad ha mandado a la tierra para solucionar el problema del dolor de la humanidad han sido asesinados, han sido desterrados, han sido perseguidos, y desde luego el resultado no se ha dejado esperar. Entonces en la historia de la humanidad aparecen grandes mártires de esa ignorancia de la humanidad. Tenemos ese caso latente del venerable Maestro Jesús el Cristo, donde Él representó ese drama públicamente, viendo cómo la humanidad, que un día lo aplaudía y lo glorificaba, al otro día lo estaban condenando al sacrificio de la cruz. Esto hace entonces que día a día cada uno de nosotros tengamos que buscar métodos para poder escaparnos de esa cárcel en la cual el agregado psicológico, el defecto psicológico nos ha colocado. Entonces tenemos que luchar, tenemos que esmerarnos, tenemos que dedicarnos a hacer cambios sustanciales en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. Entonces veamos que para nosotros poder contrarrestar las deudas kármicas que tenemos, para no incurrir en estos tipos de karma, necesitamos negociar como persona. Pero también hay que entender que hay un tipo de karma que no es negociable. Se denomina el karma duro o kama duro. Este karma no es negociable porque ha sido violaciones terribles a la ley. Dicen las Sagradas Escrituras: todos los pecados te serán perdonados, menos una, la fornicación, porque es contra tu propio cuerpo. En este orden de ideas encontramos criaturas que sufren ese karma duro, que no es negociable, como lo decíamos hace un momento. No es negociable el SIDA, no es negociable el cáncer y cuántas otras enfermedades terminales que no tienen manera de pagarlo. Entonces esto nos lleva a reflexionar de que si a nivel de un humano tenemos que pagar deudas, pues eso no queda solamente ahí,
porque existe también una ley superior que se conoce como la ley de la catancia, el karma superior, y es el que pagan los dioses por sus equivocaciones. La diferencia es que un dios tiene la posibilidad de canjear en base a sus buenas obras. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Una ley superior lava una ley inferior. Por lo tanto, cada uno de nosotros, si nos propusiéramos a realizar obras de caridad en abundancia, lograríamos acumular un capital cósmico con el cual podríamos salir bien librados al momento de negociar ante los tribunales de la ley. Esa acción tendríamos que realizarla en una forma objetiva, real y clara. Uno de los mensajes más claros para la humanidad nos lo ha dejado la Madre Teresa de Calcuta. Ella nos dice que debemos hacer obras de caridad por toneladas, por amor a todos los seres vivientes. Si eso se logra entender y practicar, tendríamos cada uno de nosotros la posibilidad de acumular un capital con el cual tendríamos la posibilidad de negociar. Qué interesante es entonces, apreciados amigos y amigas, que cada uno buscáramos la manera de regenerarnos, de revolucionarnos para conseguir esa integración con nuestro ser. Apreciados amigos, apreciadas amigas, habló para ustedes Luis Emilio Cruz, instructor de la ciencia y la cultura gnóstica a nivel internacional. Feliz día para todos, muy amables. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser.